Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves, toca hablar un poquito de todo como casi siempre. Y hoy este podcast le voy a recoger el guante que me lo lanzó en un podcast que recomiendo que escuchéis mucho. Y es de Josete, pero no es el rincón de Josete, recomiendo que escuchéis Hablando en Voz Alta con Josete, que es un podcast que hace él, digamos de diario, semidiario, cuando le apetece, como se debe hacer muchos podcasts. Cuando haces las cosas porque te lo imponen, pues él lo hace cuando un tema que le apetece o que le sale del alma, pues hace este podcast y hace reflexiones. Y él hablaba en el último podcast sobre la valentía y la cobardía, y nos hacía mención a mí y a otros podcasters como Chur de Manchapod, de Cuéntame Morsura, Víctor de Diario de Tofi, Diario de Agifontes, Iñaki de Estañando el Alma, de Heroínas o Malvadas, Toñi de Perretes y Heroínas o Malvadas. Alguno más que a lo mejor se me va, creo que Alex también le hacía mención por ahí, pero bueno, del podcast Una Charla Más, que lo recomiendo también, algún podcaster también más. Pues él tiraba el guante y hablaba en este podcast sobre la valentía y la cobardía. Y le voy a recoger el guante y voy a hablar un poquito sobre qué es ser valiente y cobarde para mí. Y un poquito, sin redundar en lo que contaba él, es que claro, muchas veces nos planteamos para lo que para una persona es algo que es su día a día, puede ser una valentía. O sea, hay gente que salir de casa o cierta rutina, incluso hablar con alguien prácticamente, puede ser una valentía tal, o una relación social. Hay gente que es muy sociable y es súper normal y tal, pero hay gente que eso es valentía y tal. Es el mero hecho de relacionarse, llamar a alguien, salir a tal, es tal. Y hay valientes en gestos cotidianos, como eso, o en ayudar a gente, porque lo que debería ser lo normal muchas veces es la valentía y es reivindicar cosas. Bueno, yo por ejemplo no me considero valiente porque considero que es normal, por ejemplo, el tema que hago los miércoles aquí con el tema de accesibilidad y de discapacidad, de reivindicar cosas o denunciar cosas que están fatal hechas. Entonces yo creo que no es valentía en ese caso, creo que es algo natural, y a veces reivindicar ciertas cosas se hace como valentía, pero deberíamos de dar por hecho que hay que luchar por ciertos derechos sociales, tanto de las personas con discapacidad. Han costado mucho en este país luchar por el derecho de las mujeres, todavía hay muchos derechos que todavía no tienen y hay que seguir defendiendo, y muchas más cosas que hay que ser valiente y hay que mojarse. Yo suelo decir, el que es cobarde en muchas causas, pues es el que no se moja en nada, el que no quiere estar en ningún conflicto, el que nada. Ojo, que aquí me mojo con lo que decía Josete. No quiero decir un broncas, como decía él, de estar en todas las salsas, pero sí, hay gente que como broncas a veces asocia el reivindicar cosas. Uy, es que este es muy combativo, tal. Y yo creo que combativo no es ser malo, o sea, es ser valiente y combativo, y cosas más que se piden muchas veces justa. Por ejemplo, en el tema de la discapacidad, muchas veces hay gente que dice, bueno, es que esto, pero se puede crear un conflicto con esta persona si yo le digo que me deje el asiento, o qué tal cosa. Yo digo, bueno, hay que ser valiente y más, y en este caso el valiente es el que lo pide a la otra persona, y el cobarde es el que se sienta en un asiento que no es el suyo y tiene derechos que muchas veces no le corresponden, el que se pone en una plaza que sabe perfectamente que esa plaza no le corresponde, y un montón de cosas. Entonces la cobardía y la valentía pues están en nuestro día a día. Muchas veces la asociamos a grandes gestos o a grandes cosas, pero son pequeños pasitos de nuestra vida que decía, venga, voy a hacer este proyecto. Yo, por ejemplo, este podcast es un poco de valentía, porque yo cuando empecé el primer programa, los primeros programas, me lancé un poquito a la aventura, porque siempre tenía esta idea de grabar el podcast, hacer varios, uno de lucha, otro de historia, otro de accesibilidad, pero siempre tenía esta idea y decía, tengo que mejorarlo, tengo que meter la edición, tengo que no sé cuánto, pero le daba tantas vueltas que hasta un día dije, mira, me registro en Spotify for Podcaster, me creo la cuenta, y a partir de ahí
pues ya que sea lo que tenga que ser. Y aquí estamos, más de 400 podcasts después. Yo creo que muchas veces para alguien el tema de podcast puede ser valentía, o sea, sentarse delante de un micrófono. Y yo, por ejemplo, que a veces en ciertas situaciones me cuesta hablar, una cierta timidez, unos ciertos temas, pues aquí, como veis en el micro, no tengo pelos en la lengua. Pues yo creo ese tema de valentía, de cobardía y en distintos aspectos. No creo que alguien que busque el conflicto, o sea, una cosa es reivindicar cosas y otra es buscar el conflicto, porque hay gente que reivindica cosas y la usa de excusa para el conflicto, y no son unos valientes, como diría yo, son unos cobardes, que yo creo que esas personas son cobardes, porque eso se ve en todos los ámbitos, en el tema de accesibilidad, en tema de feminismo, en tema de un montón de cosas, de todos, reivindicar una cierta postura, y agarrándote a esa postura que estás reivindicando, que en tu caso, en muchos casos crees que es justa o que puede ser justa, ahí te reivindicas y la lías pardísima, creas conflictos verbales, también de agresiones, un montón de cosas. Y claro, imaginaos una persona, por ejemplo, con discapacidad que porque no le dejan entrar en un sitio se lía puñetazos. O sea, eso no es ser valiente, o sea, eso es un cobarde. Y yo creo que se suele decir que la violencia solo la usan los cobardes porque no tienen otros argumentos, y los valientes son los que usan todos los argumentos que tienen mucho más antes. Entonces, es eso, en la valentía y la cobardía son dos cosas que se tocan muchas veces, y muchas veces para que alguien pueda interpretar como valiente, puede ser cobardía. Entonces son dos conceptos que están muy de la mano. Y por ejemplo, decía Josete el tema de quien toma decisiones en el tema de ejército y todo eso. Antiguamente sí eran valientes. Antiguamente, eso estoy hablando casi en la Edad Media o como en la Edad Moderna alguno, pero casi todos los reyes o generales a partir de esa época, sobre 1500-1600, dejaron de combatir ellos mismos en el campo de batalla, pero en esa época ellos no mandaban a la gente y ya está. Y aunque mandaban a mucha gente también a morir, pero ellos mismos estaban en el campo de batalla. Entonces esos reyes guerreros, esos generales guerreros que había a lo largo de la historia, pues no tienen nada que ver con, por ejemplo, un Aníbal, Escipión el Africano, Alejandro Magno, reyes de la Edad Media. No se puede comparar con la gente que toma ahora decisiones. Claro, alguien como decía Josete, es que alguien que toma decisión de su despacho y no va a tener absolutamente ningún riesgo, y esos que sí toman riesgos, entonces, ante la valentía y la cobardía, ciertas situaciones en el tiempo ahora nos puede parecer muy cobardes, pero en esa época había que tomar valentía para muchas decisiones, como ahora la política. Yo, en el tema de la política, creo que en general hay mucha cobardía, se agarran mucho a las leyes cuando quieren, pero a los principios que han jurado muchas veces no. Y a veces había muchos políticos muy valientes en la época de la Segunda República, durante el franquismo, sobre todo del Partido Comunista y otros partidos, gente que estuvo en la clandestinidad, gente ahí también en el propio, porque esto no se reconoce, pero en el propio franquismo hubo gente bastante valiente para un régimen que estaba ahí entre los suyos, gente que luego se les tildó de traidores, pero que fueron gente de la que luego, gracias a ellos, tenemos la democracia en España. Y yo creo que son una de esas profesiones que ahora se te suele tildar de cobarde. Mira, te pones ahí, buscabas un sueldecito, no haces prácticamente nada y ahí estás. Y antiguamente tenías que ser bastante valiente para meterse en política. Ojo, ahora también, porque en el tema profesional, si tienes una carrera bastante dilatada y tal, todo tu prestigio se puede ir por la borda. O sea, de haberte metido por política muchas veces es al revés, Eres cobarde si no has tenido ninguna carrera y sigues ahí años y años políticamente muchas veces, y tal, pero en el otro sentido, a ver, también esto es como todo, hay políticos que valen mucho y tal y están por un servicio ciudadano, pero hay otros porque están ahí porque no porque sea su vocación, sino por la manera de vivir, y hay otros que es al revés, que es por vocación y tienen una carrera profesional que se echa al traste por el tema de la política, que digamos que son unos valientes. Por eso digo que el tema mismo valiente y cobardía, para el mismo, la misma cosa puede ser valiente o puede ser cobardía, el mismo hecho. Entonces es algo muy importante en ese aspecto, como desde unas personas u otras el tema de la valentía y la cobardía pues pueden estar muy distintos.
También se me viene a la cabeza una canción de la artista que os recomiendo mucho, que es Paula Mateus, que dice Los valientes de sofá, que se llama así la canción, y habla de toda esa gente que en vez de dar son cobardes, porque son esta gente valiente, ya sea de sofá o de internet, que empieza a opinar sobre cosas, a criticar a la gente. Esta gente que a veces se piensa muy valiente porque detrás de una pantalla o donde sea empieza a criticar por redes sociales a ciertas personas, ciertos aspectos, ciertas cosas y eso como se solía decir no es valentía, eso es cobardía. Aquí como me pasó una vez que por simplemente decir que en el fútbol me parece que muy bien, respeto en el fútbol, lo dije en redes sociales, pero que ojalá en otras cosas nos levantáramos por causas sociales, por tantas causas, por ejemplo por nuestro patrimonio histórico, por el tema de accesibilidad y discapacidad, por tantas cosas que deberíamos levantar la voz y reunirnos y tal, y cuando se gana un equipo de fútbol o un ascenso o gana la selección, lo que sea, se forma tal eso y no pasa esto con otras causas, pues por decir eso, que tampoco creo que sea ninguna barbaridad y lo dije con todo el respeto. Pues hubo gente que se piensa muy valiente, pero para mí son los mayores cobardes, que me amenazaron y me dijeron que cómo decía eso y que ya se procuraría y que ya procurarían ellos dejarme en silla de ruedas para que esto que yo hacía los podcasts sobre la discapacidad y sobre todo ello, pues que lo hiciera con causa, como se suele decir. Y claro, es que el anonimato de las redes sociales es la cobardía, es lo más cobarde que hay en el anonimato de las redes sociales y decir verdaderas barbaridades. Y es eso. Y ya para acabar, para esta pequeña reflexión que os he hecho sobre cobardía, valentía, que es cobarde, valiente, es un concepto bastante que va de la mano y bastante abstracto y bastante filosofante. Yo creo que yo he hecho aquí un poco de medio filosofía, pero espero que haga un podcast sobre ello Víctor de Diario de Agifonte, porque da por un podcast todo este tema de qué es cobardía, qué es valentía, que cada uno presuponemos. Yo he puesto ejemplos de para mí qué es valentía, qué es cobardía. Por ejemplo, para mí valentía es, yo que sé, aprender un nuevo idioma, porque es salir de mi zona de confort o ir a un sitio que me da más miedo, o el vértigo a veces que tengo a ciertas cosas y a veces literal a las alturas o a ciertas cosas, pero bueno, hay que ser valiente conscientemente, que hay gente que por esa valentía se mete en aventuras y en cosas que realmente no quiere, que es empujado un poquito por amistades, por pareja, por sociedad, y realmente más que valentía eso muchas veces cobardía, porque no sabes qué decir que no, o sea, valentía no es hago esto, una serie de cosas o una cosa incluso en mi vida, planes de mi vida, porque no sé decir que no o porque estoy arrastrado por la masa. Eso no es valentía, eso es cobardía. Pero cuando tú te dejas de arrastrar por la masa y eres lo que realmente tú quieres ser en tu vida, en tus hobbies, en tu vida profesional, en tu vida personal, en tu vida sentimental, en todo ello, eres lo que tú quieres ser, pues eso es realmente la valentía. Cuando a mí muchas veces he salido de fiesta y tal, y me han dicho, es un poco valiente, bebe alcohol, tal, porque yo no bebo alcohol normalmente, normalmente ni casi nunca. Y claro, yo digo, es que no es ser valiente beber alcohol. Beber alcohol es hacer lo que hace la masa y tal, y realmente ser valiente es ir con mi estilo de vida, ir con lo que realmente yo pienso, con mis pensamientos, y realmente ser valiente en ese sentido es no decir que no gracias, y con mi refresco, con mi zumo, con mi agua, con lo que sea, soy muy feliz y no necesito ninguna bebida alcohólica. Entonces eso realmente para mí es ser valentía. Cobardía es cuando realmente o alcohol, o también le pasa a mucha gente con el tabaco, que por esto social lo toma y dice, no, vale, pues me lo tomo. Pues eso no es ser valiente, hacer lo que hace la masa y eso. Así que bueno, espero que os haya gustado esta pequeña reflexión sobre valentía y cobardía, que el resto de gente a la que le echó el guante Josete se lo recoja igual que yo. Os recomiendo que escuchéis este podcast hablando en voz alta con Josete, es muy recomendable estas reflexiones que hace, así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.